bienvenidos a esta sesión, a esta cuarta sesión de esta Semana de la Familia que estamos celebrando en la Universidad Católica de Ávila. Esta tarde contamos con la presencia del profesor doctor José Granados García, que es sacerdote y antes antes estudió Ingeniería Superior en el ICAI. Realizó estudios de Filosofía y Teología en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, donde se doctoró con una tesis con el título Los misterios de la vida de Cristo en Justino Mártir, que obtuvo el premio Belarmino en dicha universidad. Actualmente es superior general del Instituto Religioso Discípulos de los Corazones de Jesús y María. Ha sido profesor de Teología Dogmática en la Universidad Católica de América, en Washington, y también en el Pontificio Instituto Juan Pablo II para estudios sobre matrimonio y la familia en Roma. Actualmente también es consultor del Dicasterio Vaticano para los laicos, la familia y la vida, desde el año 2018. Entre sus publicaciones destacan Teología de los misterios de la vida de Jesús y Teología de la carne, el cuerpo en la historia de su salvación. Bien, pues le doy la bienvenida al profesor Granados, que nos va a dar una conferencia sobre un himno de San Pablo al amor, primera carta de Corintios 13, ¿puede el idilio hacerse real? Tras esta conferencia, como siempre, tendremos unos minutos para preguntas o para plantear cualquier cosa que ustedes deseen. Le pido a los que estén conectados a distancia que, si quieren hacer alguna pregunta, esperen a que terminemos la conferencia y que lo hagan a través de la herramienta de preguntas y respuestas de Zoom. Pues muchas gracias. Don José, cuando quiera. Sí. Agradezco mucho la invitación a hablar sobre el tema de la familia de la Universidad Católica de Ávila y les felicito por la organización de estas jornadas de profundización en la cuestión de la familia. Mi tema está inspirado en el himno paulino al amor, 1 Corintios 13, conocido. Dice San Pablo: si hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, pero no tengo amor, no sería más que un metal que resuena o un címbalo que aturde. Si tuviera el don de profecía y conociera todos los secretos y todo el saber, si tuviera fe como para mover montañas, pero no tengo amor, no sería nada. Si repartiera todos mis bienes entre los necesitados, si entregara mi cuerpo a las llamas, pero no tengo amor, de nada me serviría. El amor es paciente, es benigno, el amor no tiene envidia, no presume, no se engríe. No es indecoroso ni egoísta, no se irrita, no lleva cuentas del mal, no se alegra de la injusticia, sino que se goza con la verdad. Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor no pasa nunca. El himno continúa hablando de la madurez en ese amor y dice que al final todo pasará, los dones de profecía y todos los otros carismas que el Señor da, quedarán, dice, la fe, la esperanza, la caridad. Lo mayor de todo es el amor, la caridad. Este himno, muchas veces, pues cuando hay una celebración, una boda, pues los novios piden que se lea en las lecturas de la liturgia, de la celebración, y parece como que resuena en lo que es la aventura del amor esponsal, aunque San Pablo aquí no habla directamente del matrimonio, está hablando del amor en general. Pero en la exhortación apostólica Amoris Laetitia aparece este texto precisamente para ilustrar el amor matrimonial. Y así nos despierta una pregunta. ¿Es esto, hay una relación verdadera entre este himno tan alto al amor y la cotidianidad de la vida de familia no solo tan ordinaria, tan normal, sino también tan frágil, tan difícil de vivir a la altura de estas palabras de San Pablo? Y nos preguntamos si esto es realmente un idilio o si puede llegar a hacerse realidad. En la Divina Comedia, celebramos este año los 800 años del nacimiento de Dante y, por tanto, pues es un año jubilar también. El Papa ha escrito una carta precisamente sobre la Divina Comedia como un texto cristiano. Y allí hay un momento que en el Purgatorio Dante, cuando va subiendo por la montaña del Purgatorio, que es el momento de la libertad, donde se ejercita la libertad, se recupera la libertad caída,
encuentra, es el libro 10 del Purgatorio, entra ya en el lugar donde, uno de los lugares donde se está purgando, y ve allí representada la escena de la Anunciación del ángel, que le parece también esculpida, que dice esto es casi real, ¿no? Podía casi oír al ángel que decía ave a la Virgen María, ¿no? Y describe así a la Virgen María, la llama aquella que para abrir al alto amor, para abrir al alto amor, giró la llave. Es una imagen bonita, ¿no? Para expresar quién es la Virgen María, aquella que giró la llave, que abrió la puerta al alto amor, dice, el alto amor. Y nos preguntamos si eso que Dante llama el alto amor, que es el amor de Dios al hombre, no es demasiado para nosotros. Me parece que aquí, en esta pregunta, ¿no? Si el alto amor no es excesivo, si la fe cristiana no propone una visión demasiado elevada del amor. Yo he escuchado en algún comentario al Papa Benedicto que reflexionaba sobre esta cuestión y decía que pues sea el marxismo, sea el islam, han reprochado a la fe cristiana exagerar las posibilidades humanas con respecto al amor, a la virginidad, al amor indisoluble del matrimonio, a otra serie de propiedades y de la vida cristiana, mientras que el islam, con una tolerancia mayor, habría acertado mejor con lo que es verdaderamente la esencia del hombre y por eso estaría llamado a triunfar. Algo parecido pues sucede con el marxismo y la crítica a una visión del hombre que se ha querido elevar demasiado. En una de sus novelas, el autor francés Michel Houellebecq, la novela que se llama Sumisión, donde aborda, por un lado, la crítica que él siempre realiza en su literatura a la revolución sexual, a los efectos devastadores de la revolución sexual, y a la vez plantea precisamente esta pregunta, es decir, el protagonista que busca, hastiado ya del desierto al que le ha llevado pues, un desbocamiento de lo sexual, la falta de referencias en su vida, busca una fe que le pueda ayudar y la busca retirándose a un monasterio cristiano, pero allí encuentra solamente algo que no incide en la vida, demasiado elevado, demasiado alejado de los problemas concretos. Mientras que la propuesta que se hará en la novela es que, aceptando el Islam, podrá encontrar aquello que verdaderamente diríamos que el hombre de hoy puede buscar como una solución sensata al problema de Dios. Discreta, no excesiva. Bueno, pues esta es la pregunta que quería plantear. Si esta descripción del amor paulino no es esto. Y sobre todo en el campo de la familia, de la sexualidad, del amor humano. No estamos realmente ante algo, precisamente viendo las dificultades que tiene el hombre actual para aceptar la visión cristiana del matrimonio y de la familia, la visión cristiana de la sexualidad, si no es este precisamente un campo en el que convendría, como se dice, pisar la tierra, hacer cuentas con la realidad, eliminar o olvidar nuestros sueños y volver a lo concreto. Y en este caso el reproche sería al himno paulino, a la caridad. Un himno paulino, porque como les diré, creo que hay varios himnos de San Pablo al amor. Bueno, pues parece que la tesis de colocar este himno paulino como referencia del matrimonio, que es el capítulo 4 de Amoris Laetitia, pues parece que nos diría que no, que se puede seguir esperando en el amor. Hay un momento en que, pues en ese mismo capítulo se pregunta al Papa Francisco, pero esto es demasiado alto para el hombre, es un ideal, es posible perdonar, es posible. Y dice, no puede ser irreal porque el Evangelio lo pide. Tiene que ser posible porque el Evangelio lo pide. Bueno, vamos a ver si esto es así y cómo se podría llegar. Voy a dar ahora 3 pasos, escogiendo pues esos 3 himnos al amor en los que quería centrarme del Corpus Paulinum. El primero es 1 Corintios 13, pero después vamos a ver otros 2 himnos al amor que también se encuentran en sus cartas y que completan este primero y nos ayudan como a aterrizarlo. El himno que he leído ahora, ¿no? De 1 Corintios 13, pues nos dice que el amor empieza con la palabra nada. Si no tengo amor, nada. Es una negación, ¿no? Sin amor, nada. Solo el amor puede hacer que la vida tenga mérito, que pueda florecer. Sin amor, nada. Son las primeras, ¿no? Aunque tenga pues, la capacidad de dar todos mis bienes, si no tengo amor, nada.
aunque conociera todos los secretos y todas las... Si no tengo amor, nada, ¿no? Es la palabra nada, indicando que el amor es, como decía San Agustín, la vida del hombre. Vivimos para la vida, para vivir, pero la vida a la vez necesita algo por lo que le dé sentido, y eso es el amor. Después vienen las características del amor, y es interesante que solamente hay 2 características positivas. La paciencia, el amor es paciente, es decir, abre espacio al otro, considera al otro como alguien a quien se le respeta, se le da su tiempo, ¿no? Dar tiempo a las personas, tómate tu tiempo, que decimos a veces, considera al otro como alguien que hay que respetar, que es un bien, y luego dice, es benigno, es decir, y aquí aparece, son las 2 únicas, diríamos, propiedades positivas del amor, la paciencia y la benignidad. Y la benignidad ya nos dice la referencia al bien. El amor no es, con esto se dice que el amor no es simplemente un sentimiento que oscila y que es cómo yo me siento en mi interior o en mi forma de entender la vida, de enfocarla, en mi forma auténtica de vivir, como se dice hoy, ¿no? Auténtico es aquel que está conforme consigo mismo, que actúa según lo que siente. Pues parece que la benignidad inmediatamente sitúa el amor fuera de nosotros, está en referencia al bien. Y aquí creo que se nos dan las 2 grandes características, los 2 grandes vectores que mueven el amor, hacia el bien, hacia una vida plena, y hacia la otra persona, a la que se le abre espacio al otro y quiere un bien, ¿no? Santo Tomás pues, ha definido el amor como querer el bien para el amado. El amigo es el que ama, es el que quiere el bien, algo bueno, algo que me saca de mí y nos saca también de la mirada mutua, porque es algo que trasciende a cada uno de nosotros, y a la vez el amigo, a quien se busca, a quien se le da el bien. Estas 2 referencias del amor le bastan a San Pablo para indicar lo positivo de la caridad. Luego, todo lo demás es límites, el no. El amor pues no tiene envidia, no busca el propio interés, no se jacta, no se hincha, no se alegra con la injusticia, sino que se alegra en la verdad. Aquí aparece el no, y esto también es interesante. El himno no parece un himno idílico en el sentido de que no contemple las dificultades que surgen al paso del amor. El amor tiene que vencerlas, tiene que superarlas, porque son varias y grandes. Y ese no indica un poco los límites que el amor pone ante los cuales el amor resiste. Y por tanto ya entendemos que este himno no es simplemente una visión ideal de la vida. Hace cuentas con la realidad, con el mal y con las amenazas que se enfrentan al amor. Es también importante que de esta forma ya nos acercamos a la visión del decálogo. El decálogo también es un no. El decálogo, la ley, luego diré algo sobre la relación entre el amor y la ley. La ley es también el poner límites al mal. No hay casi mandamientos positivos en la ley. Los únicos mandamientos positivos de la ley del Sinaí, del decálogo, son el respeto del sábado y el honor de los padres, porque afirman el don originario de la vida. El resto son noes. No porque la ley, como el amor, no porque consiste en una limitación, en un no hay que hacer esto, no hay que hacer esto, sino porque el sí es siempre infinito. No se puede enumerar lo que el amor está llamado a hacer. La lista, pues no podríamos acabar de decir las obras buenas del amor, porque es infinito. El sí siempre es el horizonte, la capacidad de hacer cosas que tiene el amor. Lo que se puede enumerar y lo que se puede limitar es el no. Y por eso tanto el decálogo como la lista de San Pablo pues se refieren al no. Finalmente, el himno continúa con otras 2 partes, ¿no? Empieza con el nada, sin el amor nada, es decir, el amor da sentido a la vida. Luego lo describe como el bien y el otro, el bien y el hermano, y luego lo limita frente al mal. Y enseguida vienen como otras dos totalidades del amor, ¿no? Que es el amor todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo tolera. Ese todo del amor. Ahora ya en positivo, ¿no? El amor no se ha podido enumerar lo bueno que puede hacer, lo hace todo. Es decir, hay una totalidad también en el amor que se refiere precisamente a la vez a un camino, porque excusar, creer, esperar, tolerar son de nuevo los verbos de la paciencia con el otro y a la vez del camino que se abre en la creer. No es la fe teologal aquí a la que se refiere, sino el dar confianza al otro, confiar en el otro, y el esperar, pues esperar también en que la otra persona puede regenerarse, tiene un camino por delante.
Y junto a este todo está la otra totalidad del amor: no pasa nunca, no pasa nunca. El amor permanece para siempre. Todo lo demás pasará porque pertenece a la etapa del niño, del muchacho. El amor no pasa nunca, el siempre del amor, ¿no? Hay como estas dos características de totalidad, el todo y el siempre. Bueno, vemos aquí pues la gran fuerza que tiene este himno al amor, con esta estructura, y tenemos que preguntarnos pues, si esto es realista o no, y sobre todo si se puede aplicar al matrimonio y a la familia. Cuando celebro una boda, o en otras ocasiones, hablando a los novios, a veces sobre todo si escogen esta lectura, incautamente, pues se les puede preguntar que hagan el ejercicio de cambiar el amor del texto, ¿no? Y en vez de decir el amor, decir sus propios nombres, ¿no? Pues Juan y Ana, ¿no? Y entonces empieza a decir: Juan es paciente, es benigno, Juan no tiene envidia, no presume, no se engríe, ¿no? Juan no es indecoroso ni egoísta, ¿no? Y Ana empieza a sonreír normalmente, ¿no? Y luego se hace lo contrario, ¿no? Se empieza con Ana, ¿no? Ana no se irrita, no lleva cuentas del mal, no se alegra de la injusticia, todo lo excusa, todo lo cree, ¿no? Y ahora es Juan el que esboza una sonrisa, ¿no? Y entendemos que tampoco juntos parecen capaces de cumplirlo. Es decir, si los ponemos juntos, pues parecen vacilar. Aunque pongamos a Juan y Ana, que son pacientes, que son benignos, que no tienen envidia, ni presumen, ni se engríen, aún con la ayuda del uno del otro, parece como que hay algo que es inadecuado para describir este amor. Y nos preguntamos, ¿está hablando San Pablo aquí de una cosa abstracta, ideal, que él se ha inventado, pero que luego pues no es la vida concreta de las familias? Creo que nos ayuda a situar este texto de San Pablo en el contexto de la carta a los Corintios, ¿no? Es la primera carta a los Corintios que tiene muchos temas, toca distintos temas de San Pablo, pero sin embargo hay algunos temas que se van repitiendo. Y entre ellos está el tema del cuerpo. El tema del cuerpo aparece desde el principio de la carta hasta el final. En el 1 Corintios 6 se habla de la pureza, de que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Después aparece 1 Corintios 10 y 11 la Eucaristía. Después en 1 Corintios 12 aparece el cuerpo de la Iglesia, que está hecho con muchos miembros. Y finalmente 1 Corintios 15 habla de la resurrección de la carne. Es decir, la carta a los Corintios se podría leer como una carta sobre la carne, sobre el cuerpo. Y ya esto nos indica que, bueno, parece que San Pablo no era ajeno a las vicisitudes del cuerpo, de la carne y, por tanto, de la sexualidad, ¿no? Y entonces, a lo mejor este texto de 1 Corintios 13 sí que tiene algo que ver con el matrimonio y San Pablo no está simplemente pues, pensando en algo abstracto. Y el primer texto con que nos encontramos, si desde 1 Corintios 13 vamos hacia atrás, en el capítulo 12, San Pablo habla de la Iglesia y dice que es un cuerpo con muchos miembros y con muchos carismas, con muchos dones. Y por tanto, cuando va a hablar de la caridad, después de hablar de todos los carismas que hay en la Iglesia, en ese cuerpo, es decir, cómo unos miembros se unen con otros, pues habla del gran carisma que es la caridad. Y entonces ahí es donde entra este himno al amor, ¿no? Es como, estamos ya dentro de un cuerpo, esto es importante, no es un himno que está ahí a salto de mata, como se le ha ocurrido a San Pablo hablar del amor, sino que está hablando de una comunión, una comunidad, la comunidad de la Iglesia, como diciendo, hay un espacio, que es el de la Iglesia, donde tal vez este himno se pueda vivir. Hay un lugar, y esto me va a interesar mucho porque creo que aquí hay una clave, ¿no? Esta grandeza del amor tiene que ir unida a un lugar, a un sitio, a un espacio, a un ambiente. Sin ese ambiente es como querer plantar una planta, un árbol en una roca, entre rocas, ¿no? Pues algo a lo mejor llega a crecer, pero enseguida se va a marchitar y no va a dar fruto. Este himno de San Pablo hay que entenderlo en un cuerpo social, ¿no? Y aquí esto significa, ¿no? Se puede acudir a un concepto de Ortega y Gasset, que luego lo retoma Julián Marías, que es el concepto de vigencia, ¿no? Él dice que en una sociedad hay vigencias, es decir, hay verdades, no solo verdades, sino modos de actuar, cosas que asumimos, usos, dice también, que están vigentes, es decir, que se aceptan sin más, que se dan por hecho, que constituyen el modo normal en que vivimos, ¿no? Pues una sociedad, por ejemplo, que no admite el divorcio, en la cual el matrimonio estable, indisoluble, es vigente, ¿no? No es la nuestra, ciertamente. En nuestra sociedad
el matrimonio indisoluble no es una vigencia. El respeto de la vida del no nacido tampoco es una vigencia, ¿no? Habrá gente que lo sigue creyendo, sigue luchando por ello, pero se ha perdido como vigencia social. Y esto deja muy inerme a las personas ante la necesidad de defender cualquier tipo de vida, porque cuando falta el contexto social, falta una de las grandes referencias de la persona, que vive siempre con otros, desde otros, para otros, y que mucho de lo que hace pues no es posible siempre vivir contracorriente. Bueno, pues en la Iglesia, según San Pablo, es el lugar donde la caridad es una vigencia. Es decir, este tipo de amor que está describiendo San Pablo, ¿se puede vivir así?, diría San Pablo. ¿Pensáis que es muy ideal, muy abstracto? No, se puede vivir así, pero para ello hay que vivirlo en un ambiente concreto, que es el ambiente del cuerpo de Cristo. Y esto ya empieza a concretar un poco el himno, porque ya no es un himno aquí, un brindis al sol, ¿no? Aquí vamos al sol, ahí cualquiera brinda al sol, ¿no? Es fácil, porque allí se entienden los que no entienden de toros. Pero lo difícil es brindar cuando uno se juega realmente algo en la vida, ¿no? Y esto sucede en la Iglesia como lugar de la vigencia de la caridad, del amor. ¿Y qué vemos en esta vigencia? Que hay un orden dentro de la Iglesia. Los carismas empiezan con los apóstoles, luego los maestros, los doctores, los profetas, los que sirven a la caridad, los que hacen la catequesis. Es un cuerpo ordenado. El carisma está unido siempre en la Iglesia, como la ve San Pablo, a las distintas funciones dentro de ese cuerpo, a un orden del amor que hace posible que este amor sea real, sea verdadero. No lo podemos vivir solos, diría San Pablo, pero se puede vivir cuando hay un cuerpo, un lugar, un ambiente donde este amor es vigencia. Esto ya nos da una pista también para ver cómo vivir este amor. Hará falta esa comunidad de referencia, grande o pequeña, y nos preguntamos si en nuestra Iglesia sigue siendo una vigencia el amor indisoluble. Es necesario y tenemos que luchar por ello. Pero si seguimos profundizando un poco más, veremos que la Iglesia, como la entiende San Pablo cuando él habla del cuerpo de Cristo, la imagen del cuerpo de Cristo no es simplemente una metáfora. Podríamos decir, no, era una metáfora que se usaba en tiempos de los romanos. La usaban para hablar del Estado. El Estado romano, se decía, es como un cuerpo. Hay cabeza, hay manos, los manos son los que trabajan, y también está el estómago, que parece que no hace nada, pero es muy importante. Bueno, pues el estómago era el Senado, ¿no? El Senado, que parece que está ahí sin hacer mucho, sin embargo es importante para que se coordine todo el cuerpo. Bueno, esta imagen, que es parte de la imagen de San Pablo, es una imagen que repite aquí en 1 Corintios 12, en Romanos 12 también, la vemos igual, como cuando me duele una parte del cuerpo, todo el cuerpo está dolorido, ¿no? Y cómo pues, no todo lo puede hacer el ojo, sino también la mano contribuye al ojo, el ojo contribuye a la mano. Pero la imagen del cuerpo de San Pablo no es simplemente esa metáfora, ¿no? Sino que es mucho más concreta, porque nace de un cuerpo real. Cuando San Pablo habla del cuerpo de Cristo, está pensando en un cuerpo muy concreto, que es el cuerpo de Jesús, que se ha entregado en la Eucaristía. Aquí podemos retroceder de 1 Corintios 12 a 1 Corintios 11. Vamos hacia atrás, desde el himno al amor, para ir viendo los fundamentos de ese himno al amor. Y en 1 Corintios 11, ¿qué encontramos? La institución de la Eucaristía. San Pablo nos recuerda la tradición que él ha recibido, donde Jesús entrega su cuerpo. Y dice estas palabras, es una de en los relatos de la Eucaristía en que encontramos esta expresión: esto es mi cuerpo por vosotros. Esto es mi cuerpo por vosotros. Es decir, Jesús da a su cuerpo un sentido relacional de entrega por el otro para dar vida. Descubre y expresa que el cuerpo no es simplemente una posesión que yo tengo y que me guardo para mí, sino que en el cuerpo hay una capacidad de relación, y hay una capacidad de relación que es capaz de abrirse al otro, de acogerle, de donarse. Aquí tenemos, según San Pablo, la base de que la Iglesia pueda ser un lugar donde el amor está vigente. La Iglesia es ese lugar no porque somos muy buenos los cristianos y somos capaces de crear ese ambiente, sino porque hemos recibido el don de la Eucaristía. Porque ha habido un amor concreto de una persona, Jesús, que ha sido capaz de vivir en su cuerpo un nuevo modo de amar y nos lo ha entregado. Y entendemos ahora algo más, ¿no? Ya no solamente es que hay un lugar donde el amor puede realizarse, sino que ha habido un hecho concreto, una vida concreta de una persona concreta que ha podido inaugurar este modo de amar. Es decir, el himno al amor empieza a concretarse, a tomar rasgos, ¿no? Ya no es algo ideal, sino que de repente empieza a ser como un retrato robot de una persona. Y ahora pues podemos hacer el experimento que hemos hecho antes
y ver si con Jesús de Nazaret, el Cristo, el Hijo de Dios hecho hombre, puede funcionar el himno. Es decir, si San Pablo, cuando ha narrado este himno al amor, estaba pensando no en las características ideales del amor, sino en un hecho concreto, de una vida concreta, de una persona concreta. Entendemos que es la visión que tiene San Pablo de Cristo, ¿no? Jesucristo es paciente, Jesucristo es benigno, Jesucristo no tiene envidia, no presume, no se engríe, Jesucristo no es indecoroso ni egoísta, no se irrita, no lleva cuentas del mal. Jesucristo no se alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad. Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo tolera. Creo que aquí llegamos a un punto central de la visión de San Pablo, donde se aterriza en este amor que al final resulta que el amor es un hecho. El amor que describe San Pablo, lejos de ser un ideal o de ser una propuesta siquiera, una propuesta realizable o no, es un hecho. Es la descripción de una vida, es un encuentro concreto con una persona que permite vivir así. Esto cambia radicalmente lo que estamos entendiendo por el himno al amor. Desde aquí podríamos ir más allá y seguir retrocediendo en la carta de San Pablo a los Corintios. Porque en el capítulo 6, San Pablo va a hacer un giro también alrededor del cuerpo y de la vida en el cuerpo y de la entrega del cuerpo, que ya no lo relaciona solamente a la Iglesia y a Jesús, sino a la sexualidad, a la unión del hombre y de la mujer. 1 Corintios 6 es cuando San Pablo nos recuerda que somos templos, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y aquí entendemos un poco mejor qué es esa metáfora del cuerpo, ¿no? Porque él va a usar la idea del cuerpo ya no como el cuerpo orgánico, mi cuerpo, ¿no? Que está compuesto de cabeza, de manos, ¿no? de pies, sino como el cuerpo sexual, o el cuerpo sexuado mejor. El cuerpo del hombre y de la mujer que en el matrimonio se convierte, como dice el Génesis, ¿en qué? En una sola carne. Es decir, la Iglesia es un solo cuerpo porque es la esposa de Cristo. Esta es la imagen que está ahora manejando San Pablo. El cuerpo está hecho para el Señor, dice. Uno puede entenderlo, ¿no? Mi cuerpo es para el Señor, porque mi cuerpo tiene que servir al Señor. Uno podría incluso entender esta frase en términos generales, ¿no? El cuerpo es para el Señor. Muy bien, hay que servirle, hay que entregarse a Él, hay que honrarle. Todo hacedlo por la gloria de Cristo. Pero enseguida dice San Pablo, el cuerpo es para el Señor y el Señor para el cuerpo. Y esto ya nos deja un poco más desarmados. ¿Cómo que el Señor para el cuerpo? No tiene sentido. ¿Por qué el Señor va a ser para el cuerpo? La frase adquiere sentido si en vez de cuerpo ponemos esposa. Es decir, el cuerpo de la esposa. Entonces sí, el cuerpo de la esposa es para el Señor, que es el marido, y el Señor es para el cuerpo de la esposa. Entonces resulta que ahora el matrimonio y la familia entran en esta visión de la caridad, del amor. No son algo ajeno. Como que el lugar donde esta visión del amor se puede cumplir pasa por la Iglesia, pasa por Cristo, que ha dado origen a la Iglesia, y se remonta a la unión del hombre y de la mujer que viene de la creación. Como que hay en el amor también algo que le permite ser el ambiente, en el amor esponsal, le permite ser el ambiente donde la caridad es posible. Esto, claro, para San Pablo supone que se acepta en el cuerpo y en la relación del hombre y de la mujer un proyecto, un plan que ellos no han inventado. El hombre hecho para la mujer para el hombre, en el matrimonio, que es un plan del Creador para ambos y donde Dios mismo se hace presente. Aquí tenemos que ir a otro hecho, que es el hecho de la creación. El amor es posible porque algo ha sucedido, un encuentro en el que el hombre y la mujer se encuentran desde la perspectiva del Creador. Por eso la sexualidad hace referencia al Creador en cuanto que es una unión en ese lugar de donde el hombre y la mujer proceden, porque todos hemos sido generados en la relación de un hombre y una mujer. Y por tanto la relación del hombre y de la mujer, la unión conyugal, hace referencia a ese plan originario, a ese amor originario que se ha dado. Creo que aquí es donde encontramos la profundidad de este himno al amor de San Pablo.
Es decir, San Pablo parece decirnos, esto es posible vivirlo si encontráis esa comunidad que nace de la Eucaristía, donde Cristo se ha entregado. Y Cristo se ha entregado asumiendo a su vez el cuerpo de todo hombre y toda mujer, porque Él ha nacido de la Virgen María, ha entrado en la línea de las generaciones, y por tanto asumiendo el proyecto del Creador. Y en el proyecto del Creador, si uno ve el amor desde el Creador, entonces es posible amar así. Porque el amor ya no es un mandamiento, ama, sino que es aprender a recibir un regalo. Todo este himno al amor empieza desde la presencia de un amor que me ha precedido. Y esto me invita a pasar a otros dos himnos al amor, que voy a tocar ya más brevemente. Es decir, San Pablo tiene más himnos al amor, a la caridad, que completan este que hemos visto de San Pablo y amplían la mirada. El primero de ellos está en la carta a los Efesios, capítulo 5. Esta carta empieza así. Este capítulo de la carta a los Efesios es una de las cartas que San Pablo escribe siendo prisionero, en cadenas, y contiene en el capítulo 5 lo que ha sido siempre, lo que se ha considerado siempre la base para considerar el matrimonio como un sacramento. Quiero aquí ver cómo el amor, ese amor del que habla San Pablo, es inteligible, es posible, si se considera el sacramento. Empieza este capítulo diciendo, vivid en el amor como Cristo os amó y se entregó por nosotros a Dios como oblación y víctima de su suave olor. Aquí empezamos a vivir en el amor. Es decir, practicad lo que he enseñado a los Corintios en el capítulo 13 de mi primera carta. Vivid en el amor. Pero aquí se explicitan. Como Cristo os amó y se entregó por nosotros a Dios como oblación y víctima de su suave olor. Es decir, vivid en el amor a partir de la entrega de Cristo, que se entregó como un sacrificio, es decir, que se ha entregado en la Eucaristía, en su muerte y resurrección. Solo así es posible vivir en el amor. Y de hecho, enseguida va a venir el himno al amor del que os hablaba, que es cuando San Pablo empieza a decir, someteos unos a otros en el temor de Cristo, a partir del versículo 21 de la carta, del capítulo 5. Someteos unos a otros en el amor de Cristo. Las mujeres a los maridos en el Señor, como la Iglesia a Cristo. Y los maridos dispuestos a entregar su vida por las mujeres, como Cristo por su Iglesia. Este texto, pues hoy en día es menos elegido en las bodas, precisamente porque habla del sometimiento, ¿no? Entonces hay algunos lugares donde ya no se puede leer el texto de San Pablo, que ha sido clásico, ¿no? Pero como habla del sometimiento y luego enseguida dice, parece que son las mujeres a las que pues, se dice más el sometimiento a sus maridos, pues ya la cosa es difícil de tragar hoy, ¿no? Y este texto pues se deja de lado. En realidad, cuando San Pablo comienza diciendo someteos unos a otros, es decir, el sometimiento es claramente mutuo, es el sometimiento del amor. Un poco antes acaba de hacer una referencia a la Eucaristía. La frase es muy larga, no empieza así, someteos unos a otros en el temor de Cristo, sino empieza antes diciendo, es como una serie de gerundios, ¿no? Dice, cantando a Dios con himnos inspirados, dándole gracias, Eucaristía, dándole gracias, es decir, celebrando la Eucaristía, sometiéndose unos a otros en el temor de Cristo. El contexto es la Eucaristía. Y dentro de la Eucaristía aparece una llamada especial al hombre y a la mujer a someterse mutuamente. Y uno diría, bueno, pero ¿por qué luego se dice que la mujer se somete al marido, como la Iglesia a Cristo? Ciertamente, el modelo que está siguiendo aquí San Pablo es el de Cristo y la Iglesia. Y, por tanto, eso pues, lleva un poco la imagen de Cristo que da la vida por la Iglesia y la mujer que acepta al marido y se somete a él. Pero, en primer lugar, el sometimiento es mutuo. En segundo lugar, dar la vida es un gran sometimiento. Es decir, el marido que está dispuesto a dar la vida por su mujer. Es decir, que considera la vida de su mujer más importante que la suya. Yo no entiendo que pueda haber un sometimiento mayor. Me resulta difícil encontrar una forma más grande de someterse que estar dispuesto a dar la vida, a vivir para la otra persona, de forma que la vida de la otra persona se ha convertido en algo más precioso que mi propia vida. Y por eso digo aquí que hay un himno al amor. Un himno a un amor que parece de nuevo superarnos, ¿no? ¿Cómo se puede amar como Cristo y la Iglesia? Como Cristo ha amado a la Iglesia, como la Iglesia ha amado a Cristo.
Aquí creo que de nuevo es donde viene la cuestión de San Pablo, que dice esto es un gran misterio, es el sacramento del matrimonio. Es decir, este amor es posible, el amor entre Cristo y la Iglesia, el amor entre el hombre y la mujer como Cristo y la Iglesia, porque en el matrimonio hay un amor que precede al hombre y la mujer. Un amor tan grande que les permite amar así. El amor que Cristo ha vivido en su vida y el amor con que les ha tocado en el sacramento del bautismo. Porque ahí es donde está el centro de todo. Es decir, estos pertenecéis al cuerpo de Cristo y por tanto podéis amaros como Cristo y la Iglesia. Pertenecéis al cuerpo de Cristo, que es ese ambiente donde es posible amar. Ese amor, por tanto, no es solamente una meta que está por delante, no es solamente que San Pablo dice a los esposos, tenéis un gran ideal, amaos como Cristo y la Iglesia, ahí hay camino para recorrer, pero nunca llegaréis. No, les está diciendo, este amor como Cristo y la Iglesia ha sucedido en vosotros ya. Os habéis encontrado con Cristo y Él os ha dado la capacidad de amarle como Él ama a la Iglesia. En el matrimonio no vais a dar algo al otro esposo, a la esposa. No vais principalmente a dar algo, que es lo que podríamos pensar, no voy a casarme porque voy a entregarme, sino que vais a recibir algo. Vais a ser tocados por el amor de Cristo. Y esta me parece que es la clave fundamental de que sea posible un amor así. El alto amor que se pedía al hombre y la mujer, el alto amor, recordamos a Dante, es posible porque el amor ha descendido. Porque el amor se ha hecho carne y en el bautismo ha transformado nuestra forma de amar. Esto me parece decisivo porque aquí estamos hablando, por tanto, del sacramento no como la altura del edificio a la que hay que llegar, sino como los cimientos del edificio. Ha sucedido algo que os es entregado antes y que os va a permitir construir sobre ello. Creo que aquí es donde entra pues, toda la doctrina cristiana del sacramento del matrimonio como un don originario que nos permite amar como hemos sido amados. La teología del matrimonio, a lo largo de toda su historia en que se ha desarrollado, ha llegado a apreciar el matrimonio como algo que sucede y que une al hombre y la mujer en una sola carne, que les vincula y que les va a permitir amar de una forma distinta. Hay un texto de Amoris Laetitia que es interesante comentar, en el que dice, es el número 122, en el que dice el Papa Francisco, dice, no conviene confundir, cito, no conviene confundir planos diferentes. No hay que arrojar sobre dos personas limitadas el tremendo peso de tener que reproducir de manera perfecta la unión que existe entre Cristo y su Iglesia. Porque el matrimonio como signo implica un proceso dinámico que avanza gradualmente con la progresiva integración de los dones de Dios. Bueno, pues él está diciendo aquí, no hay que arrojar como un tremendo peso sobre las personas pues esa aspiración al amor de Cristo y la Iglesia. Parecería que está diciendo, al final esto es un ideal lejano, que tenemos que llegar a él, pero no creas que es posible aquí ahora, será posible en un futuro, ¿no? Pero fijémonos, dice antes, no conviene confundir planos diferentes. ¿De qué planos está hablando? Porque aquí están los dos planos donde se realiza el sacramento del matrimonio. El primer plano es el don que hemos recibido y que nos ha vinculado, ha hecho de nosotros, del hombre y de la mujer, una sola carne. Y gracias a ese plano, que son los cimientos del edificio, donde ahí se vive realmente el amor de Cristo y la Iglesia, porque no es mérito nuestro, es que hemos sido tocados por el encuentro con Cristo, de forma que ahora es posible vivir como Cristo ha vivido. Ese es el primer plano. Ahora empieza el segundo, que es el plano del camino. Recordamos que San Pablo, cuando habla en el himno a la caridad, no llama a la caridad un carisma, sino dice, os voy a mostrar un camino mejor. Ahora sí, una vez que el matrimonio ha sucedido como un evento, como una realidad que acaece en nuestra vida y que nos pone cimientos al amor, y eso es lo que la Iglesia ha llamado el vínculo indisoluble. Es decir, el hombre y la mujer se constituyen en una sola carne porque están implantados en un nuevo espacio. El matrimonio es como entrar en un nuevo espacio que se ensancha, ya no es mi espacio aislado, sino es el espacio del encuentro con el otro. Y en ese espacio, que es el espacio que ha fundado Cristo para nosotros, lo fundó primero el Creador y luego Cristo lo rescató y lo afianzó, en ese espacio se puede construir el amor indisoluble. Y ese espacio es indisoluble como el de Cristo y la Iglesia, no menos que el de Cristo y la Iglesia.
Ahí la imitación de Cristo en la Iglesia es porque ahí se da todo. Cuando un hombre y una mujer dicen te amaré para toda la vida, su amor puede incrementarse, ciertamente, puede caminar. Tienen que amarse más, es un amor imperfecto que tendrá que crecer. Lo que no puede crecer es para toda la vida. En eso no van a poder crecer, porque han dicho ya el todo. No va a ser más indisoluble el matrimonio porque vayan creciendo. Ese todo es tan todo como el amor de Cristo y la Iglesia, porque no se puede dar más. Igual que la exclusividad. Cuando un hombre y una mujer dicen solo tú, excluyen la poligamia, solo tú, prometen fidelidad, excluyen lo que hoy se llama el poliamor, solo tú. En ese momento están dándolo todo, no pueden dar más. No hay, el solo tú no se puede incrementar. Y ese solo tú es el mismo que Cristo y la Iglesia, porque Cristo dice a la Iglesia solo tú, y la Iglesia dice a Cristo solo tú, del mismo modo que lo dimos nosotros. En otros aspectos no podemos darlo todo, y es una cruz en el amor el no poder darse enteramente a la otra persona, porque tenemos una gran limitación y fragilidad. Pero en el poder decir para siempre, hasta la muerte, y en el poder decir solo tú, lo podemos dar todo. Ahí el amor realmente llega al nivel de Cristo y de la Iglesia y al nivel del que está hablando San Pablo. El amor no pasa nunca. Esto en realidad pasa en los demás sacramentos, ¿no? Tampoco en el bautismo podemos decirle a una persona, pues ahora tienes sobre ti, uno que se bautiza, ¿no? Pues ahora cae sobre ti todo el peso de tener que vivir en tu vida la muerte y la resurrección de Jesús. Menudo peso. Es el bautismo, ¿no? Ahora sobre ti cae el peso de imitar hasta el final la muerte y resurrección de Cristo. Le dices, no, hombre, eso ya lo haré al final, ¿no? Ahora voy a empezar el camino cristiano. Y sin embargo, el bautismo es ya la muerte y la resurrección con Cristo. Ahí no hay graduación, ahí es ya todo. Porque eso no es mi capacidad de obrar, es que he sido introducido en el espacio de la Iglesia donde vige el amor de Cristo, donde se puede amar así, donde se abre el camino, donde se puede edificar. El edificio no está hecho, pero los cimientos están puestos. Cuando se empieza el matrimonio, el edificio no está hecho. Habrá que llegar a amar como Cristo y la Iglesia, no podemos todavía, pero los cimientos están puestos. Y son los de Cristo y la Iglesia. Y son los cimientos que hacen posible luego, a lo largo de la vida, un amor así. Por esto la Iglesia propone el amor indisoluble, el matrimonio como la unión indisoluble del hombre y de la mujer, exclusiva, solo tú, y abierta a transmitir la vida. Habría que hablar aquí de cómo, pues a lo largo de la historia, la Iglesia ha vivido el sacramento del matrimonio y es interesante, ha ido poco a poco entendiendo cada vez más lo concreto que es el matrimonio. Es decir, que no es un ideal abstracto, sino que en él importa mucho la carne. Ha ido dando cada vez más valor a la unión sexual, conyugal, del hombre y de la mujer. Hasta decir que realmente el matrimonio solamente se hace plenamente indisoluble cuando se consuma el amor. Cuando el hombre y la mujer se unen en la unión conyugal. Hasta entonces todavía el matrimonio no ha llegado a ser completo. Le falta algo para expresar el signo pleno del amor de Cristo y la Iglesia. No, la teología ha dicho siempre que el matrimonio no es solamente signo del amor de Cristo y la Iglesia, sino es también signo de la encarnación. Es signo de que ese amor ha sucedido en la historia, de que ha tocado la vida del mundo en la persona de Jesús y ha tocado la vida de cada uno de nosotros en los sacramentos, empezando por el bautismo. El amor empieza con un hecho, una persona y un hecho. Y ese hecho ha tocado a cada uno de nosotros. Y el sacramento del matrimonio no se basa solamente sobre el amor de Cristo y la Iglesia, sino también sobre el hacerse carne de la palabra. Y de ahí que tenga valor en el matrimonio y que el matrimonio acoja toda la vida en la carne, que no es solamente la unión conyugal, sino todo el afecto del matrimonio, todas las dificultades, las luchas, los sufrimientos. Es la educación de los hijos y el trabajo y compartir el trabajo, y es la enfermedad y al final es la muerte. Tendría ahora que hablarles del último, el tercer himno al amor. Simplemente lo voy a enunciar porque no hay tiempo. Está en la Carta a los Romanos ahora, capítulo 13. Es otro himno paulino al amor, que nos habla ahora de la relación del amor con la justicia. Y por eso nos habla de nuevo de que el amor es concreto, de que el amor no es solamente algo idílico, una sobreabundancia, sino que es la base, como la justicia es la base de una sociedad. Este amor está en la base de lo que hacemos. Si lo negamos, nos perdemos a nosotros mismos. Y es tan posible, tan concreto,
¿Cómo es posible la justicia? Dice San Pablo, es un himno al amor que empieza también muy bellamente. Dice, a nadie le debáis nada más que el amor mutuo. Romanos 13, 5 al 8 es. A nadie le debáis nada más que el amor mutuo. La única cosa que tenéis que deber es el amor. Porque el que ama ha cumplido el resto de la ley. De hecho, no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no codiciarás, y cualquiera de los otros mandamientos se resume en esto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal a su prójimo, por eso la plenitud de la ley es el amor. Aquí, resumiendo lo que quería decirles sobre este himno, el amor y la justicia van unidos. Una justicia sin amor sería algo que acabaría siendo legalístico, que haría imposible la vida. Y no podemos entenderla, ¿no? Porque el orden de nuestras relaciones ha empezado con un acto de amor que nos ha precedido. El amor de nuestros padres, el amor de Dios, el amor del Creador. Y por tanto, toda justicia empieza por reconocer que el amor nos ha sido dado. Toda ley, la ley del Decálogo, toda ley que se nos da en la vida humana, empieza siempre con, el primer mandamiento siempre es gracias. Es la primera palabra que un niño aprende como una ley, ¿no? Cuando los padres le dicen, di gracias, ¿no? Y así aprende que la ley es ante todo gratitud. Toda la ley es gratitud. Y por eso la justicia depende del amor primero, y tiende al amor, ¿no? Pero a la vez un amor sin justicia sería falso. Pensar que el amor va a cubrir los pecados como si fuera a ser como un atajo para no tener que cumplir la ley. Como si el amor simplemente fuese una efusión del corazón, algo que nos nace dentro y que es auténtico, ¿no? Que viene de nosotros, y por tanto, si amas mucho, si tu corazón sobreabunda, pues ya la ley ya no hace falta cumplirla. No es así. Es que el amor sin ley no es amor. Porque la ley del amor al final es reconocer el orden del amor. Es reconocer que el amor viene de otro, que viene de Dios. Es reconocer que el amor tiene un camino y que es habitar un espacio donde hay una relación, donde está la otra persona, que no soy yo y que por tanto exige también un respeto. Es reconocer que el amor tiene un destino que está más allá de nosotros. Y por eso la relación del amor y de la justicia completa 1 Corintios 13 y nos habla del amor como algo que edifica la sociedad. Termino, y ahora a lo mejor pues hay lugar para las preguntas, diciendo que en el amor tiene que haber una arquitectura. ¿Qué respondemos a este desafío, ¿no? Al desafío de un amor que parece imposible, de un amor que parece idílico, que uno dice, bueno, pues esto está bien para pues eso, un himno, el himno al amor, pero luego pues en la vida concreta del trabajo, de la familia, del sufrimiento de cada día, del perdón, pues hay que olvidarse de todas esas alturas y reconocer que no es así, ¿no? Y la tentación es la de decir, bueno, el cristianismo no cambia realmente la sociedad, pone un listón muy alto como algo que nos inspira, tal vez. Pero luego la vida de cada uno, pues cada cual se las componga. La Iglesia es un sitio donde todo tipo de amor cabe, porque al final lo que cuenta es que tengamos ese ideal alto, ¿no? El amor al final es cómo cada uno siente la autenticidad de su corazón, y siguiendo cada uno su corazón, pues si respeta esa altura del amor, pues tal vez llegue, y con eso nos basta, con tener ese alto ideal, ¿no? Esto es desencarnar el cristianismo, ¿no? Quitarle la carne, quitarle su capacidad de dar forma a la vida. San Pablo nos ha enseñado que el amor, para que el amor pueda ser así, necesita un espacio, y aquí es donde creo que está la clave, es el espacio inaugurado por Cristo en la Iglesia. Para que este amor pueda ser real y para que la Iglesia lo pueda verdaderamente proponer y para que en la sociedad se pueda hacer vida, la labor es la de crear espacios donde se pueda amar. Y no hay otro camino. La gente quiere amar, las estadísticas son escalofriantes, ¿no? De cada vez menos gente que se casa por la Iglesia. Me preguntaba el otro día un periodista, ¿no? Cada vez hay menos gente que se casa por la Iglesia, la proporción de matrimonios civiles es mucho más grande, pero yo le decía, bueno, si ese no es el problema. Si el problema es que ni siquiera la gente se casa ni por la Iglesia ni por lo civil, que la gente no quiere casarse, porque ya no cree que se pueda edificar la vida sobre el amor. La gente ya piensa en ir repitiendo poco a poco amores y para qué casarse. Ese es el verdadero desafío, ¿no? Entonces la gente va con, sí, le gustaría poder casarse, le gustaría poder un amor para siempre. La gente quiere un amor para siempre.
Ningún novio le dice a su novia, no te quiero solamente los martes o solamente los jueves, o te quiero por un mes, por 2 meses, o ni siquiera por 10 años, ¿no? Pues porque ahí falla algo, ¿no? El amor tiene un deseo de eternidad continuo, ¿no? Pero la gente va con su amor, que es como una planta, imaginad, pues que lleva del vivero el pequeño arbolito y quiere plantarlo y va por ahí, por el desierto, porque todo es un desierto, y no sabe dónde plantarlo y no se atreve a plantarlo. Pues a esa persona no basta que le demos grandes cursos sobre cómo plantar un árbol y cómo hacer que resista el viento y el sol, ¿no? Porque se va a seguir sin atreverse a plantarlo. Y no basta animarle y decirle, no, tú tienes que hacerlo, tú puedes, venga, el desierto al fin y al cabo siempre hay esperanza, cualquier día vete a saber, a lo mejor un día llueve, ¿no? Pues dirá, no, pues no se fía. ¿Cuál es el único camino? Pues el edificar, el cultivar un oasis. El cultivar un oasis donde poco a poco pues vaya regenerando la tierra y vayamos plantando otros árboles, los nuestros se planten juntos y el terreno se vaya haciendo más receptivo de la vida y se pueda hacer más fecundo. Y creemos un microclima donde pues, el clima ya no sea el sol y la noche del desierto, sino algo donde se puede narrar la historia juntos. Y el matrimonio ya no se convierta en perder el tiempo, perder nuestro tiempo libre, sino en edificar un tiempo juntos que potencia el tiempo, que lo hace más grande, porque es así. El matrimonio no es quedarse sin tiempo, sino es multiplicar el tiempo, porque se hace una historia común de 2 que ahora se pueden hacer 3 y prolongar su tiempo mucho más. Este creo que es el camino. He empezado con Dante y termino también con él. El reproche del Islam y del marxismo a la fe cristiana piensan que es demasiado alto. La fe cristiana responde que la altura del amor se corresponde con el descenso precedente del amor. Y se corresponde con un hecho. Creer que el matrimonio es indisoluble y que es posible vivirlo aquí es equivalente a creer que Jesucristo es el Hijo de Dios que se ha encarnado, que ha muerto y ha resucitado por nosotros. Sin lo uno no hay lo otro. La clave está no está en lo alto que el hombre quiere subir, sino en la hondura en la que está escrita su llamada. Dante, que hablaba de la Virgen María como aquella que para abrir al alto amor giró la llave, dice luego otras palabras sobre la Virgen en el último canto del paraíso. Se dirige a ella, le dice, Virgen y Madre, hija de tu Hijo, para que le permita alcanzar la plenitud de la visión de Dios. Y hablando no solo de la encarnación, sino del nacimiento de la Iglesia, dice, en tu vientre se volvió a encender el amor. En tu vientre se volvió a encender el amor. De allí nació Cristo, pero Dante incluye, se volvió a encender el amor y gracias a ese calor nuevo que nacía en tu vientre, se generó la Iglesia, que él ve como una gran rosa blanca, expresando la belleza y la comunión. Se generó la Iglesia, que a través de la Virgen María y a través de la Iglesia que vive se puedan volver a generar esos espacios donde es posible amar como nos describe San Pablo en su himno a la caridad. Muchas gracias. Muchas gracias por su magnífica conferencia, señor doctor Granados. Ya hemos empezado a recibir algunos comunicados. Luego, si alguien alguien presente en la sala quiere hacer alguna pregunta, por supuesto está abierto. Pero ya de los espectadores a distancia hemos recibido varios, en primer lugar, agradecimientos por su bellísima ponencia. Le dan las gracias por explicar el punto 122 de la Amoris Laetitia. Específicamente hay un espectador que le da las gracias por ello. Y pregunta también, se lo voy a leer la pregunta, ¿cómo podemos ayudar a matrimonios que experimentan dificultades, que crean y apuesten al amor como un don de Cristo, a un no creyente? ¿Cómo proponerle a un no creyente? Entiendo que está fuera de ese oasis que ha comentado usted, el amor. Bueno, yo diría, en primer lugar, explicando un poco la imagen del oasis, lo que creo que es esencial es que el matrimonio no puede vivirse solo, ¿no? En Amoris Laetitia se habla continuamente del acompañamiento y creo que hay que explicarlo en ese sentido. Acompañar
no es simplemente seguir a uno que va por el camino allí por donde vaya, ¿no? Y estar a su lado, sino es acompañar, es introducir en una morada donde se puede dar fruto. Así entiendo el acompañamiento, es decir, el introducir en un lugar donde se pueden echar raíces. El acompañamiento lleva a introducir a la persona en ese sitio, y por eso es esencial en toda ayuda a las familias el encuentro concreto con otras familias donde se aprenda, se viva el amor de Cristo. Ahí es donde entra pues, lo que es la misión del testimonio y del pueblo cristiano, ¿no? de poder, viviendo juntos la fe, es la mejor forma de la misión. Vivir juntos la fe de forma que otros puedan entrar en ese lugar y ser posibles de amar así. Sin el espacio, sin el hogar, sin la morada no hay matrimonio. Y el matrimonio nunca es una morada aislada, sino que siempre es una morada que se abre a otras moradas. Se habla no de una familia aislada, sino de la Iglesia como una familia de familias. Entonces, me parece que el primer paso tiene que ser siempre ese, el introducir en un lugar donde, por ósmosis, uno vaya aprendiendo otra forma de amar, de perdonar, de entregarse, de unir el amor al trabajo, a la educación, etc. Creo que esa es la misión de la Iglesia, el poder ofrecer ese ámbito. Esto no solamente, evidentemente, que la fe en Cristo pues llega a la radicalidad del amor y del matrimonio como se vive cristianamente. Pero no hay que olvidar que el matrimonio es algo que pertenece ya al orden de la creación y, por tanto, está inscrito en el corazón de todo hombre y de toda mujer la llamada a un amor de este tipo, un amor así, un amor que se entrega para siempre. Decía antes que el para siempre está escrito en el amor, que se entrega solo a ti, es decir, el decir solo tú, y por eso también pues, el horror que nuestra cultura todavía tiene la infidelidad, ¿no? Se acepta el divorcio después, pero durante una relación que haya otra, sin desvelarla, una infidelidad, pues todavía choca, ¿no? Y porque hay una llamada a la fidelidad y la llamada a transmitir la vida, ¿no? Entonces, uno podría decir que cuando uno está lejos del Creador, pues esto es difícil de vivir. A la vez puede decirse que estas experiencias fundamentales del amor para siempre, del amor exclusivo y del amor capaz de transmitir la vida, ya están acercando a Dios. Y el querer vivirlas honestamente, el querer vivirlas, entender que hay algo valioso y pedir ayuda para ello, ya es un camino hacia el Creador. Es un camino de evangelización. En cierto modo, la verdad misma del amor nos lleva ya a aceptar un Creador y a aceptar a alguien más grande, ¿no? Porque es imposible vivirlo solo. Entonces, me parece que el camino, por lo menos el primer paso de ese camino, está en edificar lugares donde se le pueda decir a la persona, ven, vive con nosotros y verás la verdad de lo que te anunciamos, ¿no? Y ahí se puede también predicar la verdad del amor cristiano. Pero no es simplemente te voy a explicar todo y cuando lo hayas entendido pues podrás vivirlo, sino ven a vivirlo conmigo y verás la verdad de esto que anuncio, porque la verdad del amor se aprende amando. Se aprende atraído por alguien a quien ves y dices, yo querría amar así. Y entras en comunicación con él, empiezas a convivir con él y comprendes la verdad de lo que estás viviendo, ¿no? Y te dan ganas de continuar, de florecer. Por eso el amor en 1 Corintios 13 es un camino. Para eso es esencial, claro, mantener esos espacios, ¿no? En la Iglesia, mantener la verdad del matrimonio, mantener el espacio de la Eucaristía y del matrimonio como lugar de vida, es el primer paso para todo esto. Si perdemos el testimonio del matrimonio cristiano como esta entrega, si diluimos ese testimonio, si se pierde la Eucaristía como lugar donde nace el amor verdadero y donde se puede vivir ese amor verdadero y la Eucaristía se convirtiera simplemente en un signo emotivo para que el corazón se sienta bien y para que uno se sienta tranquilo o para que reciba un esfuerzo interior, simplemente una emoción más, pues estaríamos perdiendo los espacios donde es posible el amor. Estaríamos dando lugar al desierto cada vez más y perdiendo el oasis o el terreno de vida, el jardín, ¿no?, que está llamada a ser la Iglesia. Bien, otra pregunta que enlaza mucho con esta respuesta que acaba de darnos. ¿Cómo crear esos espacios que ayuden a las personas a vivir para siempre? El trabajo a veces desgasta mucho las relaciones familiares y más ahora con el teletrabajo que absorbe todo el día.
Pues hay que empezar, como siempre empieza el Evangelio, uno a uno. Los espacios estos se hacen uno a uno. Se hacen, al final, es tremendamente cierto, ¿no?, que lo que cambia lo público empieza por la vida privada, por la vida personal. El mundo está lleno de lugares donde se vive el amor, de familias que viven el amor, y donde se vive el amor cristiano también, ¿no?, y de centros donde se da testimonio del amor. Tal vez la primera cosa sea aprender a mirar, abrir los ojos a una realidad que muchas veces se nos escapa precisamente por esa prisa de la vida, y decir, ¿dónde está brillando todavía el plan del Creador? ¿Dónde florece la vida de Cristo, que no ha dejado de florecer en la Iglesia? Y vamos a arrimarnos a buscar esos lugares y a irlos cultivando, con lo poco que hay, con la pequeñez del muchacho que le dio a Jesús los panes y los pocos panes y peces, y empezar por ahí a que vaya poco a poco encendiéndose la mecha, ¿no? ¿Y cómo? Pues valorando una pequeña conversación en familia, rescatando la conversación en la mesa familiar, comenzando a que la familia se abra y empiece a invitar a otras familias, dedicando un poco más de tiempo a los hijos, haciendo que la mecha se vaya abriendo, ¿no? Pasando más tiempo delante de la Eucaristía, preparando y dando más lugar en el domingo, ¿no?, a la celebración eucarística, porque esos son los lugares de vida, y por ahí va a pasar la vida, por esas prácticas que permiten a la vida reforzarse. No creo que haya otro camino, es un camino lento, el amor es paciente, dice San Pablo, empieza así, y luego dice el amor lo espera todo, ¿no? Entonces no hay grandes soluciones inmediatas, sino el ir recuperando poco a poco la vida real, por así decir. No se acusa un poco al himno de San Pablo de ser demasiado ideal y a este amor, pero es que lo único real es el amor. Si pensamos qué es lo que nos saca de nosotros mismos y nos pone en contacto con la vida del otro, qué es lo que nos saca de nuestros sueños, que al fin y al cabo son vivir encerrado en uno mismo, ¿no? ¿Qué es lo que nos saca del sueño? Nos saca el encuentro con el otro. Entonces entramos en la vida real, que es la vida común, donde el otro ya no se reduce a lo que yo pienso de él, sino que se presenta con sus exigencias, con sus defectos, con su necesidad de tiempo. El himno al amor es un himno a la realidad. Cuanto más amor, más realidad. Y cuanto más fuerte este amor, más realidad hay en nuestra vida, ¿no? Creo que un poco lo que se hablaba también ahí de lo virtual nos está alejando del contacto concreto, personal con el otro, del contacto concreto, real con los sacramentos, y esto es peligroso porque hace abstracta la vida, y el amor es que la otra persona, como decía un filósofo, el amor es que la otra persona se hace tan real a mí como yo lo soy para mí mismo. Eso es una definición del amor que me parece acertada. Es decir, cuando yo tengo hambre, pues mi hambre es muy real para mí. Pero el hambre de la otra persona ya es menos real, ¿no? Disminuye un poco de grados de realidad. Si es alguien a quien no conozco, casi ni es real, ¿no? Cuando yo amo a alguien, su hambre es tan real como la mía. Es decir, se aumenta la realidad porque mi realidad no es solo la mía, sino también la del otro. Y ahí es donde pues, puedo empezar poco a poco este volver a la vida real, que es lo que decía. Muchas gracias. ¿Había alguna pregunta en la sala? Muchísimas gracias por la atención. Y quería, lo que nos ha dicho sobre los espacios, ¿no?, que me parece que es como la clave, ¿no?, porque vivimos en un mundo tan a contracorriente que las familias a veces van como teniendo que protegerse a sí mismas, los hijos, ¿no? A mí me hacía pensar en la propuesta de este autor norteamericano de la opción benedictina, de crear esos espacios o, digamos, de la necesidad de alejarse de esos peligros o de ese ambiente agresivo que impide la vida cristiana y los valores cristianos para hacer posible, ¿no?, una planta que es pequeña. Y le quería preguntar qué piensa de esta propuesta, de este libro, de proteger lo cristiano de un mundo que lo ataca de esta manera, y en este sentido proteger a la familia de un mundo que la está menoscabando. Pues sí, lo que he dicho de los espacios me parece clave, porque los espacios al final son las relaciones. Cuando hablo de espacios no digo solamente el espacio físico, sino el espacio de la relación personal.
no solo de la relación uno a uno, de uno con otro, sino una relación que ya se hace cultura, ¿no? Se hace prácticas de vida compartida. Pues los profesores o estudiantes de una universidad que empiezan a conversar juntos sobre las cosas que estudian y que les apasionan, y que ya no están estudiando cada uno por su lado lo que les interesa, interesados solo pues en que luego puedan tener una profesión exitosa, ¿no? O la familia que empieza a unirse con otras familias y empieza a ver pues que a crear lugares de convivencia con otras familias, en que matrimonios que empiezan a unirse con otros, a conversar sobre las dificultades que tienen, las esperanzas, ¿no? Eso es un espacio. O los padres pues que empiezan a vivir, a interesarse por la educación de los hijos y por la escuela de los hijos, y intervienen en la escuela de forma que la potencian y comparten una pasión con los profesores de la escuela para que allí se cree un espacio educador. Es otro espacio, ¿no? Bueno, se podría multiplicar, ¿no? Es ahí donde la planta se puede arraigar, porque esa es tierra buena. Los espacios de una parroquia, de un movimiento eclesial, donde el centro es la Eucaristía, que va dando vida, ¿no? Entonces, esa me parece la clave. Lo contrario es el aislamiento cada vez más progresivo, que yo lo comparo al desierto. Es decir, granos de arena, muchísimos, muchísima gente, pero son granos de arena, no constituyen tierra, ¿no? La tierra que es fecunda es porque hay ya no es solamente granos, sino que se puede formar un barro con esa tierra, ¿no? Tiene un orden porque puede recibir la lluvia y retenerla, recibe la luz del sol y la pasa a las plantas, ¿no? Ese es el espacio que tiene un ritmo también, porque el terreno fecundo no es solamente noche y día como en el desierto, sino que se ha creado un microclima donde aprendemos ya a distinguir el domingo de los demás días de la semana, a distinguir el ocio del trabajo, a distinguir la fiesta litúrgica como el lugar que hace que nazca todo el tiempo, ¿no? Creo que aquí es donde está el gran trabajo diríamos, construir un subclima. Entonces, aquí es donde entra un poco esta propuesta, ¿no? Se ha llamado la acción benedictina. Mi inspiración va un poco más antes, ¿no?, a la propuesta de Benedicto XVI, cuando habla de las minorías creativas, que creo que es en la misma línea. Y yo insistiría, porque un poco el malentendido puede decir, bueno, pues esto es un gueto, ¿no? Nos cerramos en un gueto, hacemos un muro tutelar, ¿no?, que nos defienda y por tanto no tengamos que al final es defender lo nuestro. Eso no es porque al final resultaría infecundo, resultaría un espacio asfixiante, ¿no? Los espacios de los que estoy hablando son espacios que se van colonizando el desierto, están abiertos para que otros entren en ellos, ¿no? Creo que esa sería la forma correcta de interpretarlo. Es decir, la misión de hoy es cultivar esos espacios. Uno a uno, no nos interesan las grandes masas. Las grandes masas llegan por lo virtual, muy bien. Si detrás de lo virtual no hay un rostro, no solo un rostro concreto y una palabra, sino una mano que se puede dar y un ambiente común donde se puede respirar el mismo aire, ¿no? Y una comida que se puede compartir, que al fin y al cabo eso es la Eucaristía, ¿no? Comer juntos algo, ¿no? No se puede hacer virtualmente, ¿no? Lo virtual puede ser subsidio, ¿no? Ayudar al encuentro real en que se comparte la vida y el tiempo. Ahí es donde está la esperanza. Esos lugares van a dar. No son cerrados porque continuamente están abiertos a que otros entren y vean y crean, ¿no? Y cada vez que un árbol se arraiga bien en el terreno, no solamente da frutos, sino que hace que el terreno esté más firme y que otros árboles puedan ir creándose, ¿no? Pero me parece que ese es el camino ahora mismo para la familia también. Ante el gran desastre, ¿no? Pues bueno, no es nuestra labor convertir al mundo entero. Eso es cuestión de Dios, ¿no? A nosotros nos toca trabajar nuestra parte de la misión que Él nos ha dado. La conversión del mundo entero pues está en manos de la Divina Providencia y ya llevará a cabo. A nosotros nos toca ser fieles a nuestro lugar, ¿no? Y por tanto cultivar el lugar, bien el lugar que Dios nos ha dado para que dé su fruto y sea un buen terreno, ¿no? Como decía el autor romano, ¿no? Admira los grandes campos, pero cultiva uno pequeño, ¿no? Pues eso es la misión de ahora, me parece. Gracias. Una última pregunta. Preguntan, ¿cómo fortalecer a los matrimonios donde no existió amor, sino el compromiso por los hijos? El casarse solo por el amor a los hijos. Bueno, aquí me viene a la cabeza un poco pues lo que dice San Pablo, ¿no? Y la esperanza, el todo lo espera del amor, ¿no? Todo lo espera
Ciertamente, cuando la Iglesia habla del matrimonio, lo que se requiere para empezar el matrimonio es el amor como entrega de la voluntad, es decir, como el decir, pues te acepto como esposo, como esposa para toda la vida, abriéndome a los hijos, ¿no? No se identifica exactamente con un sentimiento que puede no estar, pero que si hay la decisión de emprender un proyecto común, si eso ha sido así, es decir, si el matrimonio y lo requiere, ¿no? Es decir, no es, habría que entender qué es lo que significa nos hemos unido por los hijos, ¿no? Puede ser un amor indefectuoso porque ve al otro solo como un medio, pero en cuanto que conlleve un respeto, ¿no? No sea, es decir, si el matrimonio yo digo, pues estoy contigo, estamos en un proyecto común. Siempre es bueno recordar que cuando dos personas se casan no dicen te quiero, ¿no? El sacerdote no les dice, bueno, no, la respuesta no es te quiero, sino sí quiero, que es muy distinto, ¿no? Porque el sí no es te quiero a ti, sino sí quiero un proyecto común. Es el sí a un proyecto común, que no es mío ni tuyo, común y no lo hemos inventado nosotros, ¿no? Ese es lo que empieza el matrimonio. Esto para decir que el matrimonio puede ser también un lugar donde se fomente el amor, donde a partir del respeto de la otra persona, del saber que es mi marido o mi mujer y que los hijos son comunes y por tanto tenemos un bien común por el que trabajamos juntos, pues puedan hacer también el entender que nuestras vidas están unidas. El amor, al fin y al cabo, empieza por una obra común, por una concordia, es decir, por querer lo mismo, ¿no? El amor es querer lo mismo, odiar lo mismo. Entonces, puede ser que el sentimiento venga luego, o que es verdad que nuestra cultura está más acostumbrada pues, a que el amor se sienta, y es bueno así también, ¿no? Se sienta para cuando llega el momento del consentimiento, lo acompaña y es lógico que haya esa, porque la unión afectiva permite que la otra persona habite dentro de mí y que seamos una sola cosa, ¿no? Entonces, la afectividad es necesaria. Pero aunque no esté muy clara al principio, pues se puede crecer en ella, ¿no? Recuerdo aquí, si puedo ayudar, en lo que el obispo de Yakarta dijo en el Concilio Vaticano II, cuando se hablaba del amor, del matrimonio y del amor, ¿no? Esa frase famosa que está recogida en las actas del Vaticano II, y entonces él dice ustedes, porque se hablaba mucho del matrimonio y del amor, y entonces él les dice, ustedes, los occidentales, ¿no? Se casan porque se aman, ¿no? Pero allí en Oriente, ¿no? Nosotros, es otra tradición, y nosotros nos amamos porque nos hemos casado, ¿no? Dice. Bueno, son dos visiones complementarias, pero cada uno tiene su punto de vista, ¿no? Y creo que las dos nos casamos porque nos amamos, pero al casarnos nos podemos amar mejor. Es decir, la promesa que nos hemos hecho permite un amor más grande. Entonces, los dos puntos de vista son ciertos, son verdaderos, ¿no? El amor empieza en el matrimonio, en cierto modo, porque ya hay una obra común, hay un espacio común, hay una morada común. Y esto le da una dimensión al matrimonio que no estaba todavía en el noviazgo y da una esperanza también, ¿no? Ciertamente también hay que entender que en el centro del himno a la caridad de San Pablo está el perdón. Son ese no, los noes, ¿no? que expresan también que el sufrimiento es parte del matrimonio y es parte de la sacramentalidad del matrimonio. Es decir, el matrimonio es sacramento no solo cuando todo va bien, sino también cuando hay que perdonar, porque el matrimonio lo inaugura Cristo perdonando a la Iglesia, perdonando a los hombres y instituyendo la Iglesia. Es decir, hay un perdón y es sacramento de un perdón. Entonces, hay matrimonios en los que la lucha, el esfuerzo, el perdón es parte del sacramento y la gracia pasa por ahí también, entonces, ¿no? Para los dos, cuando se perdonan. Es decir, está unido, y en esto pues nos quita toda la idea de la visión idílica, ¿no? El matrimonio, el amor, como lo pide San Pablo y como lo describe San Pablo, es posible si día a día aprendemos a perdonar. Porque el perdón es la garantía de la promesa. El perdón es la garantía de que la promesa es posible. Entonces esto amplía también un poco la perspectiva de la esperanza, ¿no? Y de un camino en el que el amor se puede encender y se puede ir haciendo cada vez más fuerte, más firme a través del tiempo. Y otra pregunta que acaba de entrar, nuevamente en la misma línea. ¿Cómo se puede fortalecer a una pareja donde uno de los dos sí cree en Dios y la otra persona no? Para que no haya perjuicios ni peleas por esa diferencia de creencia. Sí, es una pregunta siempre pues, que desafía mucho, porque el matrimonio, como lo he explicado aquí, pues inicia con
Bueno, con la aceptación del Creador, es un plan del Creador, y luego con la aceptación de Cristo, y por tanto cuando no se comparte la fe, pues hay algo muy, muy central, ¿no? Yo distinguiría, no puede ser que no haya una fe en Cristo, pero que al menos si se acepta el respeto de la persona, ¿no? Pues, y se aceptan los hijos, se acepta la necesidad de educar a los hijos, ya hay un camino, ¿no? Ya hay un camino hacia la trascendencia, ya hay algo sobre lo que se puede trabajar. Yo lo vería aquí, según lo que dice San Pablo en 1 Corintios 7, que es un texto que siempre ayuda porque él habla precisamente de este caso, ¿no? Dice, habla de un caso en que la mujer o el marido no son creyentes, y entonces dice, pues continúa, dice, ¿qué sabes, mujer, si no santificarás a tu marido, ¿no? Con tu presencia, con tu... Es decir, San Pablo ve como que la mujer creyente puede convertirse en un testimonio de fe para el marido que al final encienda la fe en el marido. Y al revés también podría ser, ¿no? Creo que ahí hay un... Y luego, pues en lo que es la transmitir la fe a los hijos. Es difícil, ciertamente, pero hay muchas cosas que se pueden compartir que ya son apertura hacia Dios, ¿no? El respeto de la persona, el respeto pues, en todo lo que es el concreto de la vida, el entender la sexualidad como un acto de amor, la fidelidad y el creer que el matrimonio es para siempre, ¿no? El estar abierto a la vida y educar la vida, son como rendijas por donde uno se abre a Dios, aunque no lo confiese por nombre, aunque no... Entonces dan esperanza a que se puede continuar un camino y dan esperanza a que se pueda seguir. Ciertamente es una vocación especial y una cruz especial, pero no se le quita la esperanza, ¿no? ¿Qué sabes tú si gracias a tu fidelidad, dice San Pablo, pues llevarás a tu marido, a tu mujer a la fe? Yo lo vería así como una esperanza, una misión concreta a partir del testimonio de un amor vivido en la verdad. Bien, pues muchas gracias, Padre Granados. Si no hay más preguntas, damos por finalizado este acto y les recuerdo a los presentes aquí en la sala y a los que nos están viendo a través de Internet que mañana será el acto de clausura a las 6:30 de la tarde. Contaremos con el profesor Benigno Blanco y bueno, quedan emplazados hasta mañana. Muchas gracias de nuevo. Gracias, muchas gracias.